Buenas tardes desde el Hotel La Florida. Bienvenidos a el inicio del ciclo de conferencias Barcelona Inspira Consciencia. En un entorno maravilloso. La ciudad de Barcelona es muy conocida por su creatividad, por todo lo que tiene que ver con la innovación social, y es un marco idóneo para arrancar este ciclo de conferencias. Es un ciclo de conferencias que vamos a empezar hoy y que cada semana, durante un plazo de 7 semanas, cada miércoles a las 7:30 de la tarde tendremos diferentes líderes y es un ciclo de conferencias al cual se puede acceder online de forma gratuita. Incluso si se está accediendo de manera online, se pueden estar haciendo preguntas que serán después respondidas por los ponentes. El ciclo de Barcelona Inspira Consciencia tiene un objetivo principal. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de cambio, estamos en un momento en el que las personas se tienen que enfrentar a nuevas situaciones. Estamos en uno de esos momentos en los cuales dicen las personas sabias que lo nuevo todavía no ha llegado, que lo antiguo todavía no se ha ido, y es en esos momentos en los que lo que todavía no se ha ido está generando ruido y nos está generando sufrimiento, en el que los paradigmas que conocíamos, en el que las situaciones que nosotros estábamos acostumbrados a enfrentar parece que se tambalean, parece que todo lo que hay a nuestro alrededor parece que tiembla y no sabemos muy bien cómo enfrentarnos. Parece que muchas personas tenemos muchísima ilusión porque todo lo nuevo que está llegando realmente se acelere y realmente nos ofrezca nuevas oportunidades y que nos gustaría participar de ello. Pero parece que las personas, cuando nos enfrentamos con estas situaciones en las cuales lo que conocíamos ya no es tan válido como pensábamos y crece la inseguridad, en la que perdemos nuestros trabajos, en las que vemos que la gente que queremos pasa momentos de sufrimiento, aquellos ejemplos, aquellos trucos, aquellas formas de funcionar que para nosotros eran las adecuadas y que siempre han funcionado, parece que ya no podemos recurrir a ellas. Es un buen momento para empezar a decidir cómo podemos enfrentarnos a todos estos momentos de cambio, y Barcelona Inspira Consciencia, con el ciclo de 7 conferencias Reinvéntate, lo que pretende de alguna manera es ofrecer diferentes pistas, es emprender un viaje excitante, un viaje apasionante de la mano de 7 líderes sociales muy reconocidos de diferentes ámbitos, que van a ofrecer diferentes puntos de vista y diferentes, no recetas, pero seguramente diferentes brújulas para poder transitar este viaje. Al final, las personas somos dueñas de nuestra vida, somos dueñas de nuestro camino, somos dueñas de nuestros pasos, y eso significa que tenemos que escuchar, que tenemos que apreciar lo que nos dicen, tenemos que decidir si eso es válido para nosotros o no es válido para nosotros, pero al final estamos solos delante de nuestras decisiones. Y estar solo delante de nuestras decisiones significa que tenemos que valorar lo que otras personas nos ofrecen y luego tenemos que decidir cómo deseamos vivir nuestra vida. Y ese es precisamente el punto central de vivir. El punto central de vivir es que somos libres para vivir nuestra vida como queremos vivirla. Vamos a tener 7 líderes de opinión que nos van a ofrecer sus recetas, sus experiencias, sus aprendizajes, sus diferentes puntos de vista, y al final las personas tenemos que ser capaces de crear una forma positiva de vivir nuestra vida, una forma en la que nosotros llevemos las riendas de nuestra vida, que la construyamos de aquella manera que de verdad queremos construirla. Por eso es un privilegio comenzar este ciclo de conferencias con una persona que representa a nivel mundial de la forma más poderosa y de la forma más prestigiosa que puede haber, precisamente ese tomar las riendas de nuestra vida, hasta el punto de ser capaz de crear realidad, de con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras creencias, ser capaz de crear realidad, ser capaz de modificarnos. Y es un punto muy interesante el entender que la historia de la humanidad ha tenido una dualidad entre la ciencia y la espiritualidad. Esa dualidad a veces nos ha hecho avanzar, pero a veces también nos ha frenado. A veces hemos querido creer sin más y hemos querido confiar en que lo que creíamos ocurriría, pero a veces hemos tenido temores, a veces hemos buscado en la ciencia explicaciones, hemos buscado no creer sino entender. Y es en esa dualidad entre el creer y el entender en la que nos hemos estado moviendo mucho tiempo.
Esa dualidad no siempre ha estado bien casada y nos ha generado pues muchas veces incluso zozobra y nos ha generado ruido interior y ruido exterior. Pero al final las personas somos tres dimensiones. Somos una dimensión de cuerpo, una dimensión física, somos una dimensión mental muy poderosa que nos dirige y somos también una dimensión espiritual. Y no podemos estar rotos, no podemos estar separando esas tres dimensiones, porque no somos una u otra. Cuando somos principalmente la dimensión cuerpo, estamos desequilibrados. Cuando somos principalmente cualquiera de las otras dimensiones, también estamos equilibrados. Cuando somos verdaderamente nosotros y verdaderamente unos, cuando estas tres dimensiones viven en armonía y nos permiten ser nosotros mismos y estar sólidamente asentados en nosotros. Y ahí es donde entra pues, nuestro invitado de esta tarde, Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza. Nos hace un regalo magnífico, nos hace un regalo que es ayudarnos a conciliar esas tres dimensiones no siempre tan bien conciliadas. El entender y el creer, el ser capaces de generar ese puente en el cual lo que de verdad creemos dentro de nosotros, que es lo que somos, lo que podemos ser, que de verdad podemos influir en nuestra realidad, que de verdad podemos crear nuestra realidad, que de verdad somos soberanos de nosotros mismos y que mandamos en nosotros mismos, que esa creencia no sea solamente una creencia, sino que también la dimensión mente pueda entenderlo. Y ese regalo de hacernos más fácil vivir es un regalo que el doctor Joe Dispenza nos hace pues, con sus super bestsellers prestigiosos a nivel mundial, con sus enseñanzas, con sus conferencias, con sus ratos estupendos como el que vamos a pasar esta tarde aquí. Nos construye ese puente en el cual nos explica de una forma tremendamente sencilla que podemos entender y podemos creer y que al final es lo mismo. No me voy a extender acerca de lo que él nos va a explicar porque lo va a hacer él tremendamente mejor que yo y ese es el último punto que quiero destacar. Otras personas han intentado explicar desde un punto de vista científico la espiritualidad y lo que somos. Pero a veces eso se ha hecho con lenguajes crípticos y el lenguaje críptico el problema que tiene es que no llega al común de la gente y al final la humanidad genera la realidad toda junta. Necesitamos que seamos todos los que seamos capaces de generar esa realidad que todos deseamos y que crezca. El doctor Joe Dispenza lo explica de una manera tan sencilla, algo que es tan complejo como la neurociencia, como los procesos cerebrales, los procesos químicos, como cómo nuestras células cerebrales se conectan entre ellas. Lo explica de una manera tan sencilla que las personas sin ninguna formación son capaces de entenderlo, son capaces de asimilarlo, son capaces de conectarlo con sus creencias y son capaces de sentir, somos capaces de sentir que es verdad que tenemos el poder dentro de crear nuestra realidad, de incidir en nuestra realidad, de ser de verdad libres, de ser capaces de decidir cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que sea el transitar por este camino y cómo queremos que sea la realidad que nos rodea. Es por esta razón y seguramente por muchas más por las cuales el doctor Dispenza es una figura no solamente a nivel mundial, sino que especialmente en España tiene legiones de seguidores. Las librerías le aman porque no solamente venden muchísimos libros suyos, sino que se ahorran muchísimo en decoración, porque no sé si él lo sabe, pero desde hace muchos meses los escaparates de las librerías, el libro que tienen como bestseller es este y no han tenido que invertir más en decoración, en cambiarla. No quiero extenderme más, quiero presentar al doctor Joe Dispenza. Cuando acabemos de esta conversación, los que están al otro lado de la cámara podrán dirigir preguntas por el chat y yo haré las preguntas al doctor y él las contestará. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. I think that Darwin
Creo que Darwin tenía bastante razón cuando decía que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las que son más adaptables al cambio. Y de hecho, si echamos un vistazo al mundo hoy en día, ya sea el modelo económico o ya sea el modelo político, o ya sea incluso ciertos aspectos de otros modelos, el entorno o el modelo médico, vemos que hay diferentes partes de nuestra cultura que están empezando a colapsarse. Y si estudiamos la historia humana desde el punto de vista histórico, parece que siempre esperamos a que se dé una crisis o un trauma o una situación complicada, no solo como individuos, sino también como cultura, para comenzar a cambiar. De hecho, si echamos un vistazo a esto y vemos la historia, parece que es un símbolo de que algo nuevo tiene que nacer. Por tanto, el viejo modelo de la realidad tiene que cambiar y algo nuevo tiene que surgir. Por tanto, tenemos dos formas en las que podemos enfrentarnos a la crisis. O bien nos enfrentamos a la crisis en un estado de emergencia, lo cual en un principio, al principio de la crisis puede funcionar, o bien nos podemos enfrentar a la crisis en un estado de creatividad y de innovación. Por tanto, vamos a hablar de esto desde el punto de vista biológico, porque habla mucho desde la respuesta del individuo. Cuando nosotros reaccionamos a las condiciones que tenemos en nuestra vida o situaciones estresantes, normalmente se activa nuestro sistema nervioso más primitivo, la respuesta de lucha o de huida. Cuando reaccionamos al entorno exterior y vemos una situación de caos o de amenaza o traumática, nuestro sistema nervioso primitivo nos dice que tenemos dos opciones: o bien huimos o bien luchamos. Movilizamos tremendas cantidades de energía porque desde el punto de vista histórico, correr o luchar como predadores era realmente la mejor manera de tener oportunidades para sobrevivir. Por tanto, nuestros estresores ahora son un poco más complejos. Ahora tenemos factores estresantes como las finanzas, atascos, hipotecas, problemas en casa o ser padres individuales, y todos estos elementos hacen que se active nuestro sistema nervioso primitivo como si nos estuviera persiguiendo un león. Por tanto, a corto plazo, todos los organismos de la naturaleza pueden gestionar un estrés a corto plazo. Incluso si te persigue un león, después, a los 15 minutos, el animal se encuentra igualmente equilibrado y entra en homeostasis. El problema es cuando los factores estresantes siguen ahí. Ese es el problema. Por tanto, sabemos desde el punto de vista científico que cuando respondemos a una situación estresante y no podemos apagar esa situación estresante, es cuando vamos directos hacia la enfermedad, directos hacia un ataque de nervios. Por tanto, si consideramos una crisis y la vemos como una emergencia y liberamos todos estos químicos primitivos como la adrenalina, la cortisona, todos estos químicos crean una situación emocional de ira, de frustración, de agresión, de odio, de miedo, de ansiedad, de inseguridad, de una situación de impotencia, de vergüenza, de depresión. Todos estos químicos estresantes nos llevan a un denominador muy bajo, y lo que sí que sabemos de estos químicos es que la mayor parte de las personas que hacen las mismas cosas, siempre las mismas, y que reaccionan siempre de manera predecible, siguen todavía esperando que algo cambie en su vida. Es decir, estos químicos respaldan al ego y nos volvemos personas muy centradas en nosotros mismos, muy implicadas con nosotros mismos. Nos damos demasiada importancia y todo tiene que ver con el ser. Y ahí está la tragedia, porque en situaciones de crisis, si tuviéramos que enfrentarnos a una crisis financiera o una crisis en la cultura, donde todo el mundo es egoísta, donde todo el mundo vive según esas emociones, lo que estamos haciendo es empujar para llegar los primeros de la fila. Es decir, estamos compitiendo, estamos forzando los resultados, estamos utilizando sistemas muy primitivos para intentar cuidarse uno mismo. Sabemos desde la fisiología del cerebro que la mayor parte del suministro de sangre va de alguna forma a este cerebro más elevado. Y estos químicos lo que hacen es crear un vacío entre las cosas realmente tal y como son y las cosas como las vemos. Por tanto, estamos gestionando la realidad desde un estado alterado.
Por tanto, no vemos posibilidades, nos sentimos separados de los demás, estamos compitiendo constantemente y luchando para ser los primeros de la fila, utilizando nuestro ego manipulador para llegar allí, y nos volvemos muy controladores. Y el miedo también es muy incontrolable, y la competición es muy incontrolable, como la ira, como el enfado. Y esto divide a las personas. Por tanto, esta no es la forma de gestionar una crisis, porque el ocuparse únicamente de uno mismo es justamente lo que provoca la crisis. Porque si tú y yo siempre estamos haciendo lo mismo, la cultura se vuelve mucho más divisoria, y mucho más desintegrada y mucho más incoherente. Y la posibilidad deja de ser parte de la ecuación. El otro estado mental, si podemos considerar la crisis como una gran oportunidad que viene escondida como debajo de una situación imposible, y si tienes que ajustarte a las condiciones dentro de este entorno con una nueva mente, ahora es cuando estamos hablando de la grandeza y de la creatividad, porque la innovación, la creatividad y una forma nueva de pensar y de ser quiere decir que ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos en el pasado. Por tanto, en la historia, la cultura y los individuos que han superado las condiciones del entorno han sido considerados místicos y santos y carismáticos y líderes, individuos que consideraron el pasado como la ilusión de la realidad presente. Cuando comenzamos a ser innovadores o creadores, creativos, el cerebro empieza a cambiar y empezamos a girar y a funcionar con el lóbulo frontal, el que consigue, el que alcanza cosas. Y es cuando empezamos a preguntarnos grandes preguntas como ¿cómo puedo yo crear un nuevo ser en un mundo que está cayéndose a pedazos? ¿Cómo podemos empezar a crear un nuevo sistema para adaptarnos a estas condiciones? Bien, la parte más difícil, sin duda, según toda la investigación que he estado llevando a cabo acerca del cambio, no tiene que ver con hacer la misma lección que hicimos el día anterior. La razón es porque tenemos más o menos unos 60.000 pensamientos al día. De estos 60 o 70.000 pensamientos al día que pensamos, el 90% de ellos son los mismos pensamientos que el día anterior. Por tanto, los mismos pensamientos nos llevarán a las mismas elecciones a los mismos comportamientos crearán las mismas experiencias, que a su vez crearán las mismas emociones, que a su vez nos llevarán a los mismos pensamientos. Y esto es lo que llamamos personalidad. Y nuestra biología es un reflejo de nuestro estado de ser. Por tanto, tu personalidad está directamente relacionada con tu realidad personal. Y tu realidad personal está hecha según lo que piensas, según lo que actúas y según lo que sientes. Por tanto, si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tienes que empezar a examinar rápidamente todo lo que estás pensando y decidir si quieres seguir pensando de la misma forma. Tienes que ser consciente y observar tus comportamientos y ver si hay nuevos hábitos o algo que pueda dar respaldo a las nuevas ideas del futuro. Tienes que ver tus emociones y decidir si son saludables. La mayor parte de las personas intentan crear una nueva realidad con la misma personalidad y eso no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Y la razón es porque cuando empiezas a hacerte preguntas, a especular con posibilidades, por ejemplo, como Madame Curie, o como Thomas Edison, o como Benjamin Franklin, o Marconi, fueron todas personas que estaban pensando fuera de la caja. Se hacían preguntas como, por ejemplo, ¿existe alguna manera de crear este resultado? Y cuando empezamos a pensar de nuevas formas, llegan nuevas lecciones que nos llevan a nuevos comportamientos, que llevan a nuevas experiencias, que llevan a nuevas emociones y de repente empiezas a transformarte. Por tanto, para cambiar una cultura tenemos que cambiar a los individuos. Tenemos que cambiar individuo por individuo.
Esto requiere que no hagamos las mismas elecciones del día anterior y para esto hay que pensar y actuar de formas diferentes. Esta es la función creativa de los seres humanos. Por tanto, si la economía está colapsando o si el gobierno nos está decepcionando o engañando o si las personas ya no se sienten respaldadas, tenemos que pensar de formas no comunes para poder ser capaces de adaptarnos a este entorno, porque si no, entonces es simplemente el entorno, el mundo externo, lo que nos está controlando y controla cómo pensamos y cómo actuamos. Somos víctimas del mundo exterior. Es imposible cambiar la forma de pensar y de sentir y no estar afectados y afectar al ambiente. Este es un concepto que cuando las personas están luchando por sobrevivir se vuelve muy difícil, porque todavía te estás preocupando por la comida que no tienes en la mesa o el bienestar de tus hijos, pero ¿cuál es la alternativa? No hay muchas alternativas. Por tanto, cuando comenzamos a hacernos nuevas preguntas como ¿cuál sería la mejor manera de gestionar mi negocio en este mundo tan cambiante? ¿O cómo yo podría comenzar a influir en mi futuro? Esto requiere algo muy impresionante y eso es recopilar información, recopilar saber, recopilar conocimiento. Cada vez que aprendemos algo nuevo, hacemos una conexión nueva a nuestro cerebro. Así funciona. Y a medida que empezamos a pensar acerca de nuevas formas de ser y aprendemos nueva información, el cerebro comienza a activar nuevas secuencias, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Cuando hacemos que el cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando tu mente, porque tu mente es tu cerebro en acción. Por tanto, cuando comenzamos a ser creativos, algo inusual ocurre, y es que dejamos de vivir a través de esas emociones de supervivencia y esas emociones de supervivencia que alteran nuestra percepción y que nos hacen mirar al futuro como considerábamos el pasado. Por tanto, empezamos a ser un ser nuevo y tenemos que actuar de una manera diferente para que algo más grande tenga lugar. Ahora estamos hablando de los genios, ahora estamos hablando de la innovación. Una vez que vienen estas ideas, el siguiente paso que tienes que hacer es tomar acciones, hacer algo, actuar. Por ejemplo, la persona puede decir, he perdido mi trabajo, y puede que considere que esto es lo peor que le ha ocurrido en la vida. Pero miren lo que le ocurrió a Steve Jobs. A Steve Jobs le despidieron de Apple y después creó Pixar, y cuando creó Pixar le volvieron a contratar en Apple y en Macintosh y se convirtió en el ejecutivo líder. Por tanto, cuando tenemos situaciones en nuestra vida, la mayor parte de las personas se definen por esa situación, por su emoción, y ya no quieren moverse hacia adelante. Digamos que una persona pierde su trabajo y se tiene que enfrentar a una situación complicada. A lo mejor esta persona puede pensar, bueno, voy a mirar el mundo, vamos a ver qué está pasando, por ejemplo, en China. En China parece que las cosas van bien. Tengo cierta experiencia en ordenadores, o tengo cierta experiencia en ventas, o conozco una persona que viaja con frecuencia a China. Y empezamos a pensar fuera de la caja, fuera establecido. Por ejemplo, quizá podría pensar en mover la realidad presente que tengo ahora y empezar a explorar otras alternativas. Esto quiere decir que tienes que dar un paso hacia lo desconocido, tienes que dar un paso fuera de tu ser familiar. Así que existe este modelo que dice, aquí está el antiguo ser y aquí está el nuevo ser. Hay un vacío entre estas dos cosas, y cuando ya no pensamos, actuamos y sentimos de la misma forma, de repente comenzamos a sentirnos incómodos, empezamos a sentirnos como algo no familiar, algo extraño. La mayor parte de las personas, en el momento en que empiezan a estar fuera de ese ser conocido porque ya no toman las elecciones correctas, ya no se sienten como ellos mismos. ¿Qué es lo primero que hacen? Vuelven a las mismas elecciones que les llevan a los mismos comportamientos y emociones y dicen, bueno, ya me siento cómoda o ya me siento familiar. La persona no quiere quedarse en lo desconocido.
Ese desconocido es el lugar perfecto desde el que crear, porque solamente desde lo desconocido podemos crear algo nuevo. Y si tú y yo podemos estar cómodos en ese lugar desconocido, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo desde ese lugar desconocido. Cuando las personas empiezan a cruzar el río del cambio desde el ser antiguo al ser nuevo, como ya no piensan, actúan ni sienten de la misma forma, existe literalmente una muerte química, biológica, neurológica del antiguo ser. Y esto nos lleva a un sitio muy poco familiar. Y ese lugar es el verdadero valor, es el verdadero paso más importante para desarrollar un ser nuevo. Por tanto, si dejamos lo viejo y si estamos creando lo nuevo, la pregunta siguiente más importante sería, bueno, si voy a crear un nuevo ser, ¿qué tipo de pensamientos quiero pensar? ¿Qué tipo de comportamientos quiero adquirir? Y a medida que empezamos a imaginar, a ensayar una nueva forma de ser, estamos cambiando nuestro cerebro y nuestro cuerpo neurológica y biológicamente. Este es el modelo neurológico de la metacognición. Si nos recordamos todos los días quién queremos ser, va a llegar un momento en el que vamos a empezar a silenciar esos circuitos en el cerebro que están conectados con el ser antiguo, inhibir esos químicos que liberábamos antes con esa antigua biología y vamos a empezar a activar y a conectar nuevos circuitos en el cerebro que van a empezar a crear un nuevo hardware tecnológico en nuestro cerebro que va a crear un nivel de inspiración en el que vamos a empezar a ver posibilidades, nuevos horizontes, nuevos panoramas. Y esa persona que cruza el río del cambio, de repente va a tener nuevas oportunidades en su vida. Vamos a empezar a ver nuevas posibilidades que nunca vimos antes y van a empezar a abrirse puertas en nuestra vida. Vamos a ver cómo de repente estoy tan contento, por ejemplo, de que me hayan echado porque nunca hubiera pensado en vivir en China o nunca hubiera pensado en que sería capaz de trabajar en Pekín o nunca hubiera pensado que podía dedicarme a esto o abrir un mercado en Sudáfrica, lo que sea, cualquier cosa para esta persona. Pero solamente lo van a hacer si pueden colocarse desde el nuevo ser. Por tanto, llega un momento en la historia en la que las crisis se pueden considerar como una emergencia o las crisis se pueden considerar como una oportunidad, como una renovación. Y yo creo que cuando las personas empiezan a sentirse sobrepasadas, no pueden moverse, pero cuando empiezan a ver que tienen diferentes posibilidades, cuando empiezan a ver la muerte del antiguo paradigma, pueden ver el nuevo paradigma. Y esto es muy importante, porque sabemos, por ejemplo, a través de las investigaciones, que la meditación reduce el nivel de criminalidad en los pueblos, en las comunidades. Pero parece que cuando las personas dejan de meditar o se van, el crimen vuelve, el nivel de delincuencia vuelve al mismo nivel. Por tanto, no basta con sentir la paz o desear la paz, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo en todas las áreas de tu vida. En otras palabras, si no te gusta la guerra, no te pelees con tu vecino, no te pelees con tu compañero de trabajo, no te pelees con tu esposo, con tu marido, con tu mujer. Si quieres paz, tienes que ser pacífico. Si no te gusta un gobierno que te está robando, empieza a dar, porque en el momento que empieces a demostrarlo en tu vida, vas a dar permiso a los demás para que hagan lo mismo. Y si tú y yo comenzamos a demostrar paz en las áreas de nuestra vida, y todo el mundo hace lo mismo, va a ocurrir algo bastante sorprendente, y es que nos vamos a mover desde un modelo egoísta que está llevado por las hormonas del estrés a un modelo desinteresado. Y en un modelo desinteresado, esto quiere decir que tu corazón está abierto y quiere decir que estás considerándolo todo cuando tomas una decisión. Y tú y yo estamos conectados de cierta manera. Y yo confío en el futuro en lugar de contraerme. Me siento conectado con algo más grande y siento la posibilidad que existe en mi vida. Y así
Pasamos de este modelo egoísta, guiado por las hormonas del estrés que están respaldando el ego, a un modelo desinteresado en el que todo el mundo empieza a sentirse conectado. Por tanto, si tú te ocupas de ti y te ocupas de eliminar tu frustración, tu ira, porque esas hormonas son muy adictivas, y si yo me ocupo de mí, de mi miedo, de mi ansiedad, y otra persona se ocupa de sus juicios o de sus maldiciones y los superamos, al final, si cada individuo se transforma a sí mismo, la cultura empieza a transformarse de forma natural. Pero si te vas a agarrar a la ira, si te vas a agarrar al miedo, si te vas a agarrar al dolor, a la tristeza, nunca vas a ver posibilidades y solamente vas a estar interesado en una gratificación inmediata, que te quite el dolor. Y la cultura nunca va a sobrevivir así. Por tanto, creo que es un momento muy importante, muy excitante para vivirlo. Creo que hace falta un nuevo modelo, un modelo que se base en lo desinteresado, en conceptos en los que si queremos ver paz en el mundo tengamos que demostrarlo. Tenemos que crear abundancia, porque el oro atrae oro. El plomo no atrae el oro. Por tanto, si esto ocurre así, si los individuos cambiamos, vas a ver cómo de repente la cultura va a empezar a cambiar y a conectarse. Y este tipo de idealismo va a empezar a crear esta situación, este concepto de unidad, de oneness. Esto quiere decir que estoy conectado con algo más grande, tú también estás conectado con algo más grande. Lo que te hago a ti me lo hago a mí mismo. Por tanto, veamos si como especie, como grupo de individuos podemos empezar a dar, empezar a cuidar de nosotros. Y en las investigaciones que hemos estado llevando a cabo, que han sido además muy inspiradoras, es que se ha hablado mucho acerca del amor en el mundo, de la idea de amarse a uno mismo, pero el verdadero amor a uno mismo ocurre cuando te liberas de las cadenas de esas emociones, de esas adicciones que te mantienen en un denominador tan bajo. Cuando las personas transmutan la ira en compasión, cuando cambian el miedo hacia la valentía, cuando transforman la tristeza en libertad. Es la misma energía. Lo único que hay que hacer es liberarse del pasado. Cuando las personas hacen esto, los efectos secundarios de esto es la apreciación por toda la vida, la apreciación por el momento, la relajación, la sensación de espontaneidad, de alegría, de dicha. Yo a esto lo llamo el estado natural del ser. Y este estado natural del ser es nuestro derecho de nacimiento, es lo que somos verdaderamente. Los psicólogos dicen que la ira, que la frustración, que la inseguridad, que el dolor no son estados normales de conciencia, sino estados alterados de conciencia, porque los verdaderos estados de conciencia es cuando vivimos en un estado de libertad, de inspiración, de dicha. Por tanto, en mi investigación he visto que cuando las personas se ocupan de sí mismas y empiezan a mirar un poco fuera de sí mismos y ya no se apoyan en los gobiernos, en las empresas, en las corporaciones para que no les hagan sentir mejor, sino que nos apoyamos en nosotros mismos, para nosotros mismos, cuando somos capaces de transmitir y cambiar más allá de nuestras limitaciones, empiezan a amarse a sí mismos y empiezan a amar toda la vida y de repente ya no se actúa de forma que es predecible y ya no hace falta que se den esas condiciones dramáticas en la vida. De repente salimos de esa reacción en cadena y las personas empiezan a observarlo, las personas empiezan a darse cuenta de que esta otra persona es diferente. Cuando queremos que las personas entiendan los conceptos de cambio es cuando nosotros los ponemos en práctica. Es este concepto de los 100 monos, es este concepto de la verdadera transformación que va a darse de manera natural cuando lo hagamos todos. Por tanto, las crisis se pueden considerar como una emergencia o como una oportunidad para una verdadera transformación, para una innovación, para nuevas ideas, creatividad, para pensar fuera de lo establecido. Y pensar fuera de lo establecido quiere decir que tenemos que dejar nuestra comprensión actual de la realidad, aprender nueva información, empezar a contemplar dicha información, empezar a dar pasos adelante hacia nuestro destino. Y la parte más difícil es esta, es buscar el tiempo para aprender, es buscar el tiempo para prepararnos, es buscar el tiempo para diseñar un futuro y tener la disposición y las ganas de entrar en esto y decir, confío en lo desconocido, en lugar de estar asustados de lo desconocido. I don't know how much do you know our country, but it's the brightest picture
Creo que esta es la foto más clara de lo que está pasando realmente. Sí, y creo que está pasando en muchas culturas, no solamente en España. Quizá los países del sur de Europa sí que están sufriendo el golpe más duro de esta situación, pero esto no es la primera vez que ocurre en la historia. Quiero decir que la globalización ya ha tenido lugar y esto quiere decir que las personas tienen que darse cuenta de que hay soluciones para todos los problemas. Pero las soluciones de los problemas que hemos creado como especie, como grupo, no pueden encontrarse desde el mismo nivel en el que creamos los problemas. Es decir, partiendo del odio, partiendo de la ira, partiendo de la frustración, no vamos a solucionar los problemas que hemos creado. Tenemos que ir más allá de estas emociones para poder ver las soluciones a estos problemas. Si somos capaces de esto, es la única forma, porque si vamos a analizar un problema desde la misma emoción desde la que hemos creado, vamos a reafirmar ese problema, y esto es karma. Esto es estar pegados a esto. Por tanto, ¿cuál es la definición de esta adicción? Es algo que no puedes detener, que no puedes parar, que no puedes dejar. Quizá tú puedes decir, yo no soy adicto al juicio, no soy adicto a la ira. Bueno, veamos entonces si no sufres, veamos si no estás juzgando en todo el día. Veamos si es así. Libérate, por tanto, de estas emociones, libérate durante un día, por lo menos. Estamos hablando de ciencias nuevas. Sabemos que las personas que cambian tienen un cambio importantísimo, pero no solo en su salud, sino en su vida. Tenemos ciertas preguntas también de la audiencia. Vamos a ver. Tenemos la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta de la audiencia es, muy buena pregunta, ¿cuál es la mejor manera de amarse a uno mismo? Which is the best way to love ourselves? Bueno, creo que la mayor parte de las personas en las culturas occidentales confunden el placer con el amor a uno mismo. Y piensan que hacerse la manicura, la pedicura o comprarse un coche deportivo es amarse a uno mismo. No, eso es placer. Cuando las personas buscan placer para evitar el dolor, estamos entrando, por tanto, en el concepto de la adicción ahora, porque cuando obtienen algo placentero en sus vidas, hay una liberación de determinadas sustancias químicas en el cerebro, dopamina, serotonina. Y estas sustancias químicas producen un estallido de una sensación de bienestar. Y cuando la persona se da cuenta de este cambio en su estado interno y se siente diferente y se va este vacío, se va este dolor, quieren ver qué es lo que lo ha causado. Y dice, ha sido esta píldora, o ha sido irme de compras, o ha sido este coche nuevo, o habrá sido la pedicura. Y empiezan a desarrollar una dependencia en la que piensan que el cambio o que la forma de regular sus estados emocionales se tiene que hacer a través de cosas que tienen que ver con lo exterior. Bien, la transformación realmente, la verdadera transformación, se da cuando las personas empiezan a considerar las emociones, ver las emociones que han memorizado y que han formado parte de su identidad, y cuando ven estas emociones a través de las cuales han estado viviendo y cómo estas emociones han guiado sus pensamientos, han impulsado sus pensamientos y cómo esas sensaciones han influenciado sus comportamientos y desde dónde se crean las emociones. Ahora es cuando estamos hablando de una persona que se vuelve consciente. El primer paso para la verdadera transformación es volverse consciente de nuestros propios pensamientos inconscientes, de nuestros comportamientos inconscientes, de nuestras emociones memorizadas. Y el hecho de poder observar cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, esto quiere decir que si podemos verlo, podemos modificarlo. Esto es lo que se llama metacognición. Por tanto, cuando una persona empieza a despertarse a un ser nuevo y cuando dicen, bueno, como decía Gandalf en El Señor de los Anillos cuando estaba en el puente, quizá no acabes el día, quizá no llegue el día de mañana, quizá esta decisión se convierte en una experiencia para la persona que nunca va a olvidar este tipo de disposición al cambio. Es cuando se transmutan esas emociones de supervivencia por emociones más elevadas, y estas emociones, como son adictivas y como son el registro del pasado,
Para la mayor parte de las personas, el cuerpo es como la parte de la mente inconsciente, y hay muchas personas que no han creado o no se han dado cuenta de que es una cuestión inconsciente. Por tanto, una persona que vive cada día enfadada o cada día triste, su cuerpo, como su propia mente inconsciente, se cree que tiene que vivir así, porque lleva viviendo así 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días. Por tanto, cuando una persona ve esa emoción y literalmente la desintegra y la cambia en otra emoción, la libertad de esa adicción, de romper la cadena desde esa adicción emocional, esto se llama amor a uno mismo. Se llama dicha porque era una liberación. La persona empieza a amarse a sí misma. La persona empieza a amar su vida y dice, wow, esto ha merecido la pena. Y de repente miran al pasado, hacia atrás, y dicen, yo nunca hubiera cambiado nada en el pasado si esto no me hubiera pasado. Y ahí es cuando empiezas a experimentar una dicha verdadera. Esta pregunta la había hecho Mario, me he dejado el nombre, y tenemos una nueva pregunta por parte de Igma. Igma es una persona que está preocupada por los demás, como deberíamos estarlo todos, y su pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que sigue con sus patrones y que le cuesta cambiar? The question is from Igma. She's really trying to help others, and she's asking, how can we help a person that keeps his patterns and keeps doing the things in a way that makes hard to change? How can we help that person? Yo siempre digo que la mejor forma de hacer que una persona cambie es demostrarlo en nuestras vidas. Hay determinadas personas que nunca van a ver la posibilidad hasta que lleguen a una crisis, hasta que lleguen al punto más bajo y hasta que tengan que levantarse y empezar a cambiar. Creo que la demostración más grande de los cambios realmente se dan cuando empezamos a mostrar a las personas que nosotros lo hemos hecho, es decir, ser ejemplos vivos. Cuando nosotros, tú y yo, somos ejemplos vivos de alegría, cuando nosotros no estamos apegados a lo que piensan las demás personas o a las emociones que nos mantienen sintiéndonos enfermos, y cuando nosotros celebramos la vida, cuando estamos apasionados por el futuro, cuando nos llenamos de ideas, de inspiraciones. Y esto es algo muy contagioso, es un estado de ser muy contagioso. Las personas que están perdidas en sus hábitos o en sus emociones van a verlo, y inicialmente lo van a ver como una amenaza, va a ser un momento de confrontación, pero por dentro de ellos, secretamente, quieren estar libres. Lo que pasa es que no saben cómo gestionarlo. Así que en nuestros talleres siempre decimos, porque siempre conocemos a una persona que está en medio del cambio. Normalmente cuando una persona está cambiando no hace falta ni que lo hable, porque se ve. Así que si tú y yo nos levantamos por la mañana y lo demostramos en nuestra vida, las personas que nos rodean tienen dos opciones: o bien empiezan a sentirse inspirados por el cambio y por nosotros, y no porque les estés pregonando todo el día lo que haces, sino porque estás demostrándolo en tu vida, o bien se apuntan a eso, o bien la persona no va a poder mantener una relación con aquellos que están viviendo en esa libertad. Probablemente se vayan, desaparezcan y se queden igual el resto de su vida. Pero si se da una crisis, puede que tomen otra opción. Por tanto, mi recomendación para personas que están enganchados en estados emocionales y en hábitos y en pensamientos es que los individuos que les rodean vivan en un estado de dicha, en un estado de creatividad. Lo tienen que demostrar. Y normalmente nosotros llamamos, hay una cosa en física que se llama como entrainment, que quiere decir sintonización, quiere decir que más tarde o más temprano la vibración va a ser la misma, vamos a empezar a vibrar a la misma frecuencia, siendo un ejemplo vivo, por tanto, y por supuesto, no caigas al nivel de sufrimiento de esa persona, porque si una persona está sufriendo o está bloqueada en un patrón, normalmente este tipo de personas buscan otras personas
que reafirme su situación y su adicción al sufrimiento, su adicción a la culpa o su adicción a la dificultad. Pero si dejan de utilizarte a ti para esa adicción porque tú eres una persona que está en dicha y alegre, ahora van a tener otra opción. Así que lo mejor que puedes hacer por ellos es no encontrarte con ellos más en ese nivel de sufrimiento, sino más bien influirles, y no por lo que digas, sino por lo que hagas. Tenemos una pregunta por parte de Isabel, muy conectada con la realidad nuestra en este momento. Isabel pregunta, ¿cuál es el punto desde el cual, a partir del cual, supera uno la frustración de haberlo perdido casi todo? Which is the point of beginning to overcome the frustration of losing everything in your life? Well, Tienes dos opciones. No hay nada malo en sentirse frustrado, no hay nada malo en sentir la tristeza. Las emociones no son malas, son el resultado de experiencias pasadas también, y podemos recordar también las experiencias porque podemos recordar cómo nos sentimos, pero cuando tienes una reacción a algo o a alguien de tu vida, hay un periodo refractario de química que se crea, hay una alteración en la química de tu cuerpo. Y si no sabes cómo controlar ese periodo y si permites que eso se dé y se mantenga horas y días, esto ya acaba siendo un estado de ánimo, porque un estado de ánimo es una reacción emocional muy larga. Si esto lo mantienes durante semanas y meses, se acaba convirtiendo en temperamento. Así que si yo te digo, ¿por qué estás tan frustrado? Y me dices, es porque lo he perdido todo hace 6 meses y sigo viviendo con la misma reacción emocional. Si sigues con esa reacción emocional durante años y años sin terminar, esto acaba siendo una personalidad. La mayor parte de las personalidades de las personas se basan en las emociones recordadas. Si te digo, ¿por qué estás tan frustrado? Y me dices, pues bueno, porque lo perdí todo hace 2 años o hace 5 años. Es muy probable que desde un punto de vista objetivo lo que quiera decir es, yo me alteré porque lo perdí todo y no he sido capaz de cambiar en los últimos 2 años. Y de hecho, mi frustración me mantiene conectado al pasado. Tener un periodo de reacción emocional corto es mucho más inteligente, es una cosa fantástica para enseñar a los niños, porque si vives en frustración y esa es tu identidad, y si luego vas a contar la misma historia de cómo yo perdí todo, dentro de esa emoción vas a seguir activando y conectando los mismos circuitos en el cerebro y vas a volver a crear la misma condición en tu cuerpo de frustración, y ahora tu identidad sigue conectada con el pasado. Por tanto, nunca vas a crear un futuro nuevo, nunca. Yo he tenido muchos problemas en mi vida y he vivido emociones muy fuertes, por tanto las conozco y lo entiendo. Pero ¿en qué momento quieres darte cuenta de que vivir según la frustración, primero, es no amarte a ti mismo, porque esos químicos empujan botones genéticos que al final van a dar lugar a una enfermedad, número 1, por tanto, y número 2, la frustración te está haciendo que veas tu vida a través de las gafas de la frustración. Por tanto, vas a seguir buscando cosas en tu vida que sigan reafirmando tu adicción a la frustración. Vas a rodearte de personas que se quejan, vas a rodearte de personas que están frustradas y vais a utilizaros unos a otros para reforzaros, para crear lo que se llama cultura. Por tanto, va a llegar un momento en el que la persona tiene que decir, basta, suficiente. No más. Y es cuando empiezan a buscar y a mirar y a observar cómo piensan y cómo sienten. Y empiezan a ser más conscientes de cómo actúan cuando están en ese estado. Y si observas esos estados de la mente y del cuerpo, quiere decir que ya dejas de estar en programa automático. Ahora está tu conciencia observando ese programa y es cuando empiezas a objetivizar tu ser subjetivo. Te conviertes en el observador de tu ser, es decir, ya no eres la adicción, ya no eres el programa automático.
Las grandes personas de la historia lo sabían. Hemos visto muchas películas de personas, y seguimos viéndolas, de personas que han sido grandes porque secretamente queremos serlo. Por ejemplo, cuando hablamos con un director en una empresa o con un barrendero que limpia en una escuela o cuando hablamos con una persona que está en la cárcel, todo el mundo secretamente cree en su propia grandeza. Cuando te das cuenta de que esa frustración te está manteniendo anclado al pasado y te das cuenta de que hay todo un futuro para que tú creas, lo que dices es, bueno, y a mí esta frustración que me da, cuando empiezas a liberarte de todo eso, es cuando vas a sentirte libre y van a empezar a surgir nuevas oportunidades en la vida. Por tanto, de nuevo, estudia para tener posibilidades de futuro. Mira Nelson Mandela. Nelson Mandela tenía todas las razones del mundo para odiar, tenía todas las razones para estar frustrado, tenía todas las razones del mundo para juzgar. 27 años en prisión. Antes o después se dio cuenta de tengo que hacer algo aquí, tengo que ser creativo. Los primeros 10 años de su vida dijo, nunca voy a salir de aquí, nunca voy a salir de aquí, nunca voy a salir de aquí. Estaba creando esa emoción de miedo, de ira. Y de repente, después de 10 años, mira fuera de la prisión y dice, wow. Dice, quizá podría salir de aquí. ¿Qué pasaría si pudiera salir de aquí? Y empieza a pensar, ¿cómo podría yo salir de aquí? ¿Cómo podría yo salir de aquí? Pregunta del lóbulo frontal. El lóbulo frontal empieza a seleccionar diferentes redes de neuronas y empieza a buscar, a activarlas juntas, nuevas ideas, y dice, bueno, voy a escribir cartas a Estados Unidos, voy a escribir cartas. Cada semana escribe cartas, las envía a Estados Unidos. Años después, Estados Unidos empieza a responder y dice, wow, ¿quién va a guiar esta nación? ¿Quién va a guiar esta nación? ¿Quién va a guiar esta nación? Y de repente empieza a pensar, quizá yo podría guiar esta nación. Quizá yo podría ser la persona que guiara esta nación. Y empieza a pensar y hacerse esas preguntas. La pregunta más importante surge. ¿Cómo tendría que ser para guiar una nación? Esto es grandeza. Y él transmutó su odio y lo convirtió en amabilidad. Quitó su juicio y lo cambió por compasión. Utilizó su amargura y la transformó en una mente ilimitada. Sale de esa prisión unos cuantos años después y empieza a guiar la nación. Por tanto, sale de esa jaula, de esa prisión, y empieza a guiar la nación. Por tanto, literalmente nos define la adversidad. Si puedes utilizar la experiencia pasada y transmutar esa emoción en sabiduría, nunca vas a tener suficiente con una sola vida. Ha habido mucha gente en esta vida que han tenido situaciones mucho más difíciles y que han evolucionado. Por tanto, si puedes ver que tu frustración te mantiene anclado al pasado, y si ves que eso solo te hace crear más pasado, te darás cuenta de que tienes que cambiar esa frustración, y si puedes transmutar esa frustración, un día serás capaz de contar una historia de una larga transformación, y te darás cuenta de que todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo. Tenemos una pregunta muy práctica de Marlene. Marlene tiene un hijo con necesidades especiales, está lleno de ansiedad, está lleno de enfado, y pregunta cómo puedo ayudarle a darle la vuelta a esa condición, a esa situación. Marlene is having a special needs kid that is full of anger and anxiety and feeling bad, and she's asking, how can I help him to transform it, to make a change? Bueno, la información es poder. La información sobre ti también es darte poder a ti mismo. Por tanto, en el caso de los niños, con niños que están luchando con la situación de necesidades especiales, si fuera mi hijo, lo primero que yo haría es hacer un escáner funcional. Yo haría un SPECT, una tomografía computerizada. ¿Por qué? Porque nunca sabes hasta que lo ves. Nunca vas a saber lo que hay hasta que lo mires. De hecho, hoy estaba hablando con unas personas
de una persona que hace 5 años se hizo una resonancia magnética en el cerebro y obtuvo cierta información. Por tanto, la tecnología hoy con el SPECT es lo que nos permite ver el cerebro en acción. Es como una película del cerebro. Porque nosotros tenemos una película en el cerebro que se llama mente. La mente es el cerebro en acción. Por tanto, cuando comenzamos a observar a un niño y ves cómo funciona su cerebro, puedes ver si realmente el problema es un problema de atención o puedes ver qué tipo de circuitos trabajan demasiado, qué tipo de circuitos trabajan menos. Las investigaciones en Estados Unidos demuestran ahora, porque ya sabemos que hay 3 tipos de estrés, físico, químico y emocional, que de la misma forma hay 3 formas de crear equilibrio en el cuerpo: físico, químico y emocional. Por tanto, empieza a hacer cosas que ayuden a devolver la salud a ese cerebro. Es decir, si la situación es química con químicos, o si la situación es con alimentos, o con ejercicio, o comer determinados alimentos y dejar de comer otros, o si se trata de enseñar al niño determinadas habilidades para que pueda gestionarse o para que pueda hacer frente a determinadas cosas. Por tanto, una vez que entiendes el patrón, ya sabes cómo ir de aquí a aquí. Por tanto, hay muchísima investigación ahora que demuestra y habla de los procesos de ayudar a estos niños especiales y cómo está basado el proceso en estas 3 cosas. Si el niño es joven, si es pequeño, lo suficientemente pequeño y entiende, se pueden hacer muchísimas cosas para que el niño pueda moverse muy naturalmente y pueda pasar a otros estados. Y por supuesto, sobre todo, un entorno familiar amoroso que le cuide. Ahí los niños lo hacen mucho mejor que en entornos tóxicos y llenos de ira. Por tanto, si quieres puedes echar un vistazo en nuestra página web, porque ha habido preguntas de este tipo y hemos dado respuestas para este tipo de preguntas. Tenemos una pregunta de Magali que pregunta una cosa que seguramente muchos nos preguntamos muchas veces: es ¿cómo puedo diferenciar mis pensamientos para saber si están viniendo desde mi ego o están viniendo desde la claridad de mi transformación? She's asking a question that probably a lot of people is asking every day. How can I know if the thoughts I'm having are coming from my ego or are coming from my soul? This is a good question. Es una buena pregunta. Todo lo que sea diferente es bueno. Por tanto, la mayor parte de las personas nunca se sientan el tiempo suficiente y en silencio el suficiente tiempo para ir más allá de sí mismos. Por tanto, hemos hablado mucho y hablamos mucho de esto en los talleres que hacemos. La mayor parte de las personas se levantan por la mañana, salen de la cama, se lavan los dientes, toman una ducha, van al baño, se miran en el espejo, se visten, se toman un café, van al trabajo de la misma forma que siempre ven a las mismas personas, hacen lo mismo. Y la mayor parte del día lo hacen programados. Y ese programa es el mismo programa que el día anterior. Por tanto, seguimos haciéndolo una y otra vez, y nuestro futuro se acaba convirtiendo en más pasado. Por tanto, el cuerpo que se levanta por la mañana y pasa por una serie de pensamientos rutinarios y de emociones rutinarias no tiene espacio para lo desconocido, para que nada nuevo llegue, porque el programa está funcionando. Por tanto, el cuerpo sí está en el futuro, pero basándose en el pasado. Por tanto, el cuerpo nunca está en el momento presente. Cuando verdaderamente llegas a ese punto en el que estás en el momento presente, empiezas a sintonizarte mucho con tu alma, empiezas a sintonizarte mucho con la intuición, empiezas a sintonizarte mucho con una sensación del ser que no está impulsado por las emociones que nos mantienen con nuestra identidad, nuestra personalidad. Por tanto, yo siempre digo que cualquier cosa que sea diferente es buena. Y si estás obteniendo el mismo pensamiento cada día, como necesito dejar esta relación, o necesito moverme a esta ciudad, o mudarme, o necesito cambiar mi trabajo,
Eso podría ser un pensamiento intuitivo, pero también puede ser un pensamiento especulativo. Pero para mí, desde ese punto de vista, a mí me gusta pedir feedback en mi vida. En otras palabras, yo siempre digo al final de mi meditación, ¿vale? Bueno, si mi futuro es ese, necesito una señal que me haga saber cuál es la dirección a la que tengo que ir. Si mi futuro es este otro, necesito, si yo voy a crear una oportunidad, necesito un feedback en mi vida que me haga saber que tengo que ir en esa dirección. Así que presto atención a las señales, no solamente a los pensamientos, sino cómo se empiezan a desarrollar las cosas. Si me muevo en esta dirección y funciona bien, empiezo a confiar. Y si no, si me muevo en la otra y la vida funciona, confío en la otra. Pero la mayor parte de las personas dedican muy poco tiempo a estar en el momento presente, y eso es una habilidad. Cuando estás en el momento presente estás claro. Cuando estás en el momento presente, tu cuerpo deja de estar en el futuro. Tu cuerpo deja de estar en el pasado y empiezas a ver las cosas mucho más claramente. Hay menos análisis, hay menos confusión, hay menos crítica y hay un pensamiento que tiene todo el sentido para ti. Y es un sentimiento y un sentido muy claro que no está basado ni en el pasado ni en el futuro, viene del presente. Por tanto, enseñar a las personas a hacer eso es algo de las cosas que hacemos en nuestros talleres. Tenemos una audiencia de mucho nivel hoy. Antonio hace una pregunta muy interesante. Pregunta, ¿cómo puedo ser capaz de innovar si he crecido en un sistema educativo en el cual yo no he sido enseñado, no he sido entrenado, a veces incluso empujado hacia abajo, hacia la innovación? Y ahora no tengo esta energía dentro de mí para crear la innovación. ¿Dónde puedo encontrar esta energía? We have a great audience today. And Antonio is making a question very well connected to the educational system we have in Spain. He's asking, how can I innovate when I wasn't taught to innovate? When I was in the educational system, and I don't have that energy now inside. I want to have that energy. Where can I find it? Bueno, es una muy buena pregunta. La adoctrinación, el llevarnos a ese modelo educativo es una adoctrinación muy limitada y limita mucho al ser. Y las personas que tienen esta situación están constantemente aprendiendo una teoría. Parece que si contestas correctamente estás muy bien, y si eres un pensador libre ya no eres el listo. Digamos que se te suspende o tienes un fracaso, por tanto tu autoestima acaba siendo fracaso y eso se convierte en un tú que piensa que no mereces la pena, o que no eres listo suficiente, o que no eres inteligente. Dejas de sentir seguridad en tu propio conocimiento. El sistema educativo, por supuesto, es un sistema que no funciona, aunque no es el momento de hablar de esto. Pero para responder la pregunta, es que tenemos que volver a estar curiosos, tenemos que volver a sentirnos curiosos, tenemos que empezar a pensar de nuevo. Hace 25 años se te diagnosticaba, por ejemplo, con una enfermedad y el doctor te decía, tienes que pasar por esta cirugía, y tú lo hacías. No había ningún tipo de cuestionamiento. Pero hoy te dice el médico, tienes este problema o esta enfermedad, y lo primero que haces es, sí, escuchas, vale, este es el procedimiento, perfecto, muy bien, y te vas a internet y buscas toda la información del mundo. Te puedes tirar 3 horas en internet buscando y contrastando y viendo, y luego escoges lo que quieres hacer. Eso es el empoderamiento, eso es la atribución de poderes. Por tanto, mi pregunta es, ¿quieres esperar a que llegue ese momento? ¿Tienes que recibir un diagnóstico, o quieres simplemente volverte un niño de nuevo? Volver a ser un niño, volver a preguntarte las preguntas importantes, las preguntas fundamentales, las de verdad, aquellas basadas en la curiosidad, en la especulación, en el idealismo.
Y después establece una estructura en la que puedes estudiar. Hazte un grupo de lectura o un grupo de estudio y cada semana, pues no sé, por ejemplo, cada persona del grupo puede presentar algo nuevo. Tú esta semana, la semana siguiente otra persona, tú la siguiente, etcétera. Y se discuten ideas nuevas, se debaten ideas nuevas, siendo críticos de una manera muy saludable, interactuando de manera saludable. A medida que empiezas a contemplar esos conceptos que has aprendido, simplemente el proceso de contemplación ya es un proceso de construcción neurológica en el cerebro y empiezas a instalar nuevos circuitos que te ayudan a ver la vida de forma diferente. Por tanto, el adoctrinamiento del sistema educativo que se basa en respuestas correctas o respuestas equivocadas es muy limitado en cuanto al ser. Pero nosotros sabemos que el cerebro es absolutamente plástico. Es decir, que si tú no estás aprendiendo, si no estás creciendo, si no te haces grandes preguntas, te estás permitiendo ser definido por tu pasado. Estás permitiendo que tu pasado te defina. Yo diría, yo a esa persona que ha preguntado le diría, sal de ahí y aprende. Sal de ahí y crea una estructura para aprender. Rodéate de personas que quieren aprender. Estudia, ve documentales, mira vídeos en YouTube de personas que están hablando. Implícate, inspírate de nuevo por el aprendizaje. El aprendizaje tendría que ser lo más recompensante por sí mismo. Y eso te lleva a otro destino genético. Las 9. Pero tenemos una última pregunta. Espero poder responderla. Okay. I hope I can answer it. I take the opportunity Tenemos to una be pregunta. here and then I grab it and I have one question. How is the Es una pregunta mía. you are dreaming? ¿Cómo es el Joe Dispenza que tú sueñas? ¿Cómo es el Joe Dispenza que crea el futuro? Bueno, para eso necesitamos tomarnos un vino. Bueno, mi verdadera pasión es los individuos. La forma más elevada de motivación para mí es la motivación, conseguir la motivación, contribuir al mundo con este servicio. Yo soy el ser más feliz cuando estoy aprendiendo, cuando estoy cambiando y cuando estoy contribuyendo con algo. Eso es lo que sé. Y honestamente, creo que la forma de transformar una cultura es transformar a los individuos. Por tanto, el Joe Dispenza que está aquí sentado hoy no es el Joe Dispenza de hace 2 años ni el de hace 5 años, pero estoy en una posición en la que no puedo hacer esto por mí mismo solamente. Me invitan a ir a todas partes del mundo. Por tanto, estamos creando un modelo de cambio para crear cambio, ya sea en una empresa o con padres y niños y con sus hijos, haciéndolo con coaching. Estamos creando modelos de transformación y formando a las personas, porque yo no quiero que se trate de mí, quiero que se trate de un servicio a los demás. Por tanto, tenemos ahora una base de formadores muy fuerte y esto es fantástico, realmente está siendo muy interesante y ese es mi modelo, porque si lo hacemos bien, si quiero continuar creando, una vez que ya sepa hacer esto, puedo hacer otra cosa y hacer algo nuevo. Por tanto, ahora estamos creando un buen modelo, estamos iniciando estos modelos en las empresas, en el mundo. Tenemos psicoterapeutas, tenemos dentro de nuestro equipo diferentes personas que están ayudando para que estos modelos se conviertan en modelos neuropsicológicos y neuroterapéuticos. También quiero escribir otro libro. No me lo puedo creer, pero lo estoy haciendo. Estoy escribiendo otro libro para hablar de esta idea a las personas de la mente. Y sin duda veo que esa transformación va a ser cada vez más medible. Después de la película de What the Bleep Do We Know y después de mi primer libro, todo el mundo tenía la información y yo pensé, bueno, genial, muy bien, pero me decían, ¿y ahora cómo hacemos esto? La información está ahí, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a hacer talleres en todas partes del mundo. Y como estábamos estudiando el tema de las remisiones espontáneas,
empecé a pensar, bueno, no basta con estudiarlo, tenemos que ser capaces de reproducir estos cambios físicos en los cuerpos. Por tanto, cuando estábamos enseñando en los talleres, pasó algo tremendo. Y es que hace 2 años empezamos a ver personas que tenían cáncer, que tenían lupus, que tenían estos problemas físicos, que entraban en nuestros talleres y luego estaban mejor. Entraban en situaciones de remisión. Yo sabía que algo estaba pasando, algo transformador pasaba en nuestros talleres. Y pensé, estamos haciendo historia aquí. Así que ese fue en el momento en el que más o menos yo estaba escribiendo mi segundo libro de Romper los Hábitos. Lo estábamos haciendo también en empresas y de repente nos dimos cuenta de que había resultados que se estaban dando. Cuando algo pasa una vez es un incidente, cuando pasan 2 es una coincidencia, pero cuando empieza a pasar muchas veces son tendencias. Así que estábamos viendo esta tendencia. Las personas nos decían que estaban mejorando, que estaban remitiendo sus enfermedades, así que ahí es hacia donde nos dirigimos. En el último evento en Estados Unidos vino conmigo un equipo de neurocientíficos y de físicos cuánticos y empezamos a medir las ondas cerebrales de nuestros participantes antes y después del evento. Durante el evento teníamos a determinadas personas al azar con electroencefalogramas, estábamos midiendo sus energías, sus neuronas, y había correlaciones y fluctuaciones en los campos cuánticos. Los neurocientíficos que estaban guiando el científico me mandaron un correo cuando yo volví a Europa y me dijeron, siéntate porque no te lo vas a creer. Me dijo, el 93% de las personas a las que hicimos el escáner cerebral durante tu taller han tenido más de un 80% de cambios a mejor en su cerebro. Y esto clínica y estadísticamente es muy significativo. Es decir, que las personas estaban teniendo una experiencia muy transformadora. Por tanto, el concepto de la información a la transformación nos permite que cuando medimos la transformación podamos tener más información, y esa información sirve para enseñar mejor la transformación. Y si medimos de nuevo esa transformación, podemos incluso enseñar mejor para que continúe el ciclo. Por tanto, más información permite transformación, mejor transformación permite información, por tanto, un ciclo. Así que el Joe Dispenza del futuro espero que esté reduciendo esa distancia entre la información y la transformación. Antes de entrar en esta sala estaba hablando con un científico por teléfono y le estaba diciendo que quería medir más, que quería hacer más mediciones del cerebro, medir los cambios epigenéticos durante la meditación. Así que eso es lo que yo quiero hacer. Queremos tener esta transformación, queremos que sea medible cuantificadamente. Y no a monjes, ni a monjas, ni a santos, sino a personas normales, para demostrar que 4 días cambian tremendamente el cerebro, que podemos cambiar y podemos medir los cambios en nuestro cuerpo, las fluctuaciones en los campos cuánticos, y sabemos que la mente subjetiva, tu cerebro y tu mente, produce un efecto en el mundo objetivo. Por tanto, si reducimos esta distancia, esa es mi pasión. Cuando las personas se dan cuenta de que pueden empezar a reducir esa distancia, es como una mente global. Si empezamos a hacer si empezamos a imprimir estos cambios en el campo morfogenético, el cambio será mucho más fácil. Si tienes un grupo de personas que cruzan esa experiencia, o un grupo de personas que consiguen hacer, por ejemplo, un crucigrama en 2 horas, esto va a ayudar a otro grupo de personas a que lo hagan en media hora. Esto es así. Si tú le das un crucigrama a las personas, a un segundo grupo de personas, van a tardar la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque esta información ya está en el campo cuántico. Por tanto, si tú empiezas a transformar tu situación de salud, esto lo vas a imprimir en el campo morfogenético y otras personas van a poder acceder ahí y ya no tienen que apoyarse en los modelos médicos. Ese es el futuro. Lo estamos haciendo, lo estamos midiendo.
Sabemos lo que hace la meditación al cuerpo y a la mente, sabemos lo que hace a nuestros campos alrededor del cuerpo. Lo hemos medido cambios muy significativos en nuestros eventos, en Phoenix, en determinadas ciudades, en diferentes sitios. Y esto es lo que va a desmitificar las cosas y va a convertirlo en un modelo real. Sounds great. Yeah. It's been a great conversation. Thank you. You're welcome. Bueno, no ha habido mejor manera de comenzar este ciclo de conferencias de Barcelona Inspira Conciencia. Os esperamos el próximo miércoles a las 7:30, 19:30, hora española. De nuevo tendremos a Josep María Miró con la siguiente conferencia de la serie. Muchas gracias al doctor Dispensa por una ocasión magnífica y por revelarnos un montón de cosas, por responder a las preguntas, y estará de vuelta en mayo, el 30 de mayo, con nosotros, y habrá una nueva ocasión de aprender, de debatir y de todos juntos pues co-crear esa nueva realidad que todos deseamos que llegue. Gracias por estar ahí. Gracias.